escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto, y porque antes de Chainsaw Man fue Fire Punch. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna y esto es Oh Que Fortuna. Y esta vez para poner la siguiente cuestión en la mesa: ¿qué es lo que hizo bien Fire Punch? Y para quien no lo sabe, fue la obra anterior escrita por Tatsumiko, autor de Chainsaw Man. Bueno, sin alargar más la introducción, comencemos. Bueno, con el fin de darle una estructura a este video, mencionaré los puntos que verdaderamente amé al momento de leer el manga de Fire Punch. El mundo apocalíptico. Esto es algo que tengo que mencionar. El motivo por el cual me pongo a leer el manga de Fire Punch fue por uno de sus comentarios, de hecho, que si lo encuentro lo voy a estar poniendo por aquí, en donde me dan a entender que Fire Punch fue la obra pasada de Tatsumiko Fujimoto. Es más turbia que Chainsaw Man. Y dije, a ver, y resultó que sí era más turbia. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver este apartado con el mundo apocalíptico? Bueno, el motivo principal de la crueldad desatada en Fire Punch se debe enteramente a su mundo, en donde la humanidad se ha visto obligada a vivir en una nueva era de hielo. Motivo, según nos cuentan en el primer capítulo, la bruja de hielo decidió congelar el mundo. Y te preguntarás de nuevo, ¿qué tiene de peligroso vivir en el frío? No es como estar encerrado en una muralla, en donde si te sales te comen. Para combatir el frío, te abrigas y ya. Bueno, el frío extremo, como es mostrado en el mundo, no solo es el único problema, sino también las consecuencias de este frío: muerte por congelamiento, escasez de recursos, poca producción de alimentos y sin mencionar que la sociedad ha tenido una decadencia tecnológica, en donde todos viven en pueblos aislados. El mundo está sumergido en un militarismo en la cual el abuso de poder y el pensar en la supervivencia de la especie justifica cualquier atropello de los derechos fundamentales humanos e incentiva los actos crueles contra los semejantes. Mencionar también que en el mundo de Fire Punch pertenece a una época posterior a la nuestra, en donde se cuentan relatos de historias pasadas de la existencia de la vegetación, el mar sin congelar y en donde la humanidad prosperó tecnológicamente. Pero todo esto cambió por la culpa de la bruja de hielo. Los bendecidos. ¿Qué son los bendecidos en el mundo de Fire Punch? Como mencioné antes, se rumorea que en la tierra fue congelada por la bruja de hielo. Bueno, según la lógica de Fire Punch, ella sería una bendecida con la capacidad de crear hielo, que me hace recordar a las personas con superpoderes. Entonces, ¿qué es un bendecido? Bueno, un bendecido vendría a ser una persona con ciertos dotes especiales, no comunes en una persona normal y que son de nacimiento. Los bendecidos pueden ser de diferentes formas. Hay personas que pueden generar fuego, mover metales, crear electricidad, etc. Todo muy bonito y colorido, que si seguimos la lógica en nuestro mundo, estas personas deberían ser tratadas como héroes o personas de alta importancia, hasta que lo llevamos a las condiciones en donde se desarrolla el mundo de Fire Punch. A ver, querido espectador, yo te pregunto, en un mundo en donde los recursos escasean, en donde las fuentes de energía son vitales y está permitido casi todo con el fin de sobrevivir, o sea, la lógica del más apto, ¿dónde crees que terminarían personas con estas habilidades? Bueno, en el mejor de los casos, si eres uno de los bendecidos de regeneración, te conviertes en un soldado, y en el peor de los casos, te conviertes literalmente en combustible. Como mencioné antes, generar electricidad, fuego, metales, habilidades importantes para la supervivencia de una sociedad, son motivos más que suficientes para encerrar y encadenar a este tipo de personas de manera vitalicia por el bien de los demás miembros de la sociedad. El protagonista. Angie, el protagonista de Fire Punch, es un poco difícil de describir, como el típico héroe de la historia. Yo diría más bien que es el camino a la locura del protagonista. Te pongo en contexto, asimismo evitando el spoiler. Angie, al principio de la historia, es un bendecido de la regeneración, el cual, al ver que los recursos de su pueblo escasean y es muy probable que mueran de hambruna, decide convertirse en la principal fuente de alimento para la supervivencia de los demás miembros de su comunidad. Tal acción, que puede considerarse noble desde su punto de vista de un niño ignorante nacido y criado en un mundo tan hostil, no lo fue para el soldado de la ciudad de Behemoth,
que al toparse con este pueblo de casualidad en busca de recursos, se encontró frente a una sociedad de caníbales. Doma, sin dudar, toma la decisión de incinerarlos con su fuego que no se extingue hasta que no consume todo. Angie, envuelto en llamas, al igual que su hermana y el resto de su comunidad, ve morir a todos a su alrededor. Y ahora él, con un cuerpo que es capaz de regenerarse constantemente y con las llamas que nunca se extinguen, decide vivir en constante agonía, día y noche, con la motivación de tomar venganza contra la persona causante de esta desgracia. Debo decir aquí que cuando lees el título de Fire Punch, automáticamente tú piensas en un tipo con poderes de fuego, nada más alejado de la temática original, un bendecido de la regeneración encendido con llamas que nunca se extinguen. Recapitulando, de manera general, he tomado los puntos que yo personalmente amé al momento de leer Fire Punch, y te recomiendo que lo leas también, ya que lo que te acabo de comentar es solo lo general de Fire Punch más el primer capítulo. La historia, con el pasar de las páginas, se va tornando de otra manera, ya que si lo piensas, experimentar un dolor tan intenso como el estar quemándote en vida todo el tiempo es una tortura que causa daños en la psiqui a cualquier persona, por más buena que sea. Aunque si lo que tú quieres ver, mi querido espectador, es un video en el cual te cuento las muertes ocurridas en el arco de Shibuya, este puede ser tu video también. Muchas gracias por ver el video, dale like si te gustó, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.